Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Saludos amigos, este es su espacio Habla País. Una vez más Ulises Jiménez y Julio Vargas para compartir con ustedes las informaciones que fueron noticias en toda esta semana y sobre todo a nivel nacional e internacional. Julio Vargas. Ulises, un placer siempre estar aquí en Megavisión, Canal 2, de 12 a 1 de la tarde por este espacio Habla País, compartiendo esta tribuna contigo. Bueno, Julio, muchos temas durante esta semana. El tema, sin lugar a dudas, que hay que tomar en cuenta es el caso del cierre de la oficina de la DEA, también sí. El caso Barra Payán, el anuncio del inicio del funcionamiento de la línea 12 del metro y también el debate sobre la fusión del MESID y del MINER que cobró vida durante toda esta semana y con el nombramiento del profesor Rafael Santos Badía al frente del ministerio del MESID. Pero tú tienes un tema antes de que empecemos a debatir todo lo que hemos visto en la semana que ya casi concluye. Eso es así. Yo quiero hacer una parte antes de entrar de lleno en los temas de interés nacional para hacer énfasis en otro tema de interés nacional y haciéndome eco de esa misión de este espacio Habla País, que es poner a la gente a hablar, a los ciudadanos a expresarse. Yo quiero primero que veamos este, digamos, testimonio de una madre preocupada que representa a muchas madres de este país por una situación que ha sido invisibilizada por diversas razones, a pesar de que contamos con un marco jurídico excepcional. Este problema no ha sido enfrentado de la mejor manera. Vamos a ver este testimonio para que entremos en contexto de lo que estamos hablando y volvemos aquí con lo que quiero decir sobre esta situación. Hola, soy una persona común y corriente, con un hijo con trastorno del espectro autista no verbal. Necesitamos que las autoridades entiendan que los niños con espectro autista necesitan terapias, no porque sean un lujo, sino porque son una necesidad. También que a nivel laboral entiendan que las madres y los padres que tenemos niños con trastornos de espectro autista, a veces no dormimos, a veces estamos pasando por el duelo de tener un hijo con trastorno del espectro autista. A veces los niños con trastorno del espectro autista tienen selectividad alimentaria y por ende no se alimentan de la misma manera. También a veces los niños están contentos y de repente pueden entrar en crisis que puede terminar incluso en el hospital con un tranquilizante, entre otras cosas. Al nuestro país no estar realmente saber qué es lo que es la condición del espectro autista, piensan que los niños con espectro autista pueden ir a una escuela inclusiva. Es cierto que en algunas condiciones, si el autismo no es tan severo, el niño puede ir a una escuela con los demás niños, pero cuando el autismo es nivel 3, por ejemplo, es imposible que ese niño pueda ir a una escuela inclusiva. La inclusión en educación es importante y yo sé que es una realidad, pero no para un niño con trastorno del espectro autista no verbal nivel 3. Necesitamos que comprendan que una madre con un niño con espectro autista también tiene derecho a trabajar, que una madre con un niño con espectro autista también tiene derecho a tener acceso a un psiquiatra para su hijo sin tener que pagarlo aparte. También tenemos que entender que una madre o una familia con varios niños en el espectro autista, especialmente nivel 3, necesitan la ayuda del gobierno. No porque la necesiten porque es un lujo, sino porque es una necesidad. El Instituto Dominicano de Rehabilitación hasta ahora ha sido apoyo para muchas familias, pero necesitamos más ayuda. Necesitamos que nos tomen en cuenta. Ahí estuvimos viendo a Patricia, una ciudadana que, como dije, preocupada por una situación que está afectando a la República Dominicana, a la sociedad en general y sobre todo a los padres de estos niños que sufren del espectro
autista y en el caso de ella y de su hijo, grado 3, que si no malentiendo es el peor porque tiene problemas de la conducta del habla y del relacionamiento. Pero ¿qué pasa? Yo decía antes de ir al video, Ulises, que la República Dominicana tiene un marco jurídico excepcional que ha sido alabado por otros países, que incluso como país hemos sido ejemplo de otras naciones que vienen a ver cómo funcionan las leyes en esta nación, que vienen a nutrirse de cómo poder implementar estas leyes en esos territorios extranjeros. Estamos hablando de que en junio de 2023 se aprobó, incluso también sus reglamentos, la ley, para no fallar en el nombre, la ley 3423 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Es una ley tan avanzada, si se quiere, que incluso establece multas económicas para aquellas personas, centros, escuelas, negocios, empresas que discriminen a personas dentro del espectro del trastorno autista. Establece multas financieras, como ya dije, para este tipo de discriminación, y también establece que el SENASA debe priorizar, a través también del Ministerio de Salud, debe priorizar la atención y la inclusión de estas personas a la vida en sociedad, algo que no está pasando. Pero lo que esta ley no establece, que incluso lamentablemente es tristemente célebre por el que Elizabeth Silverio, la pseudocientífica que neurocientífica autodenominada, que se autodenominó, participó en la elaboración en las vistas públicas, y por eso fue que esta ley adquirió notoriedad. Sin embargo, no lo ha hecho por las razones que deben ser. Ulises, una ley que no se conoce es una ley que no se cumple. Y porque no se cumple esa ley, estamos viendo situaciones como la de Patricia y muchas personas más que tienen que lidiar con un hijo o una hija que tiene el trastorno, el espectro del trastorno autista. Sin embargo, aunque si bien en el marco teórico sí hay una legislación que los protege y que llama a la gente a tener mayores niveles de inclusión para estos, no se toma en cuenta la vida de las personas que tienen que convivir con ellos. No se toma en cuenta que los padres pueden y deben llegar tarde a sus trabajos, a las empresas, y que, como incluso en el caso de Patricia, que ha tenido que renunciar a varios trabajos porque tiene que atender a su hijo, porque no consigue una empresa, un colegio, una escuela, una institución, salvo por el que ella misma dijo de la Asociación de Rehabilitación, que no consigue alguien que pueda brindarle ni siquiera la ayuda, sino la empatía, sino digamos, ese trato de comprensión para ella por esa situación que está viviendo. Y es precisamente ese el llamamiento que quiero hacer este sábado 14 de febrero, precisamente Día del Amor y la Amistad, y por qué no agregarle Día de la Empatía para con el otro, de que las instituciones, el Estado Dominicano está llamado no solamente a garantizar el cumplimiento de esta ley, sino de todas. Sin embargo, en este caso específico, de esta ley, que como ya dije, es una ley que no se conoce y por eso es una ley que no se cumple. Sí, ponerse en los zapatos de quienes tienen la responsabilidad de asistir, de guiar, de acompañar, de hacerle vida a este tipo de pacientes, ¿no? Es interesante. Cuando un ser humano, cuando un papá, una mamá está tratando, y lo digo porque conozco casos muy de cerca, y sé de la lucha, sé del trabajo, sé de los retos que están asumiendo para acompañar a sus hijos en este valle de dificultades que representa República Dominicana para las personas que padecen este trastorno. Ojalá seamos más empáticos, conozcamos más las personas, ayudemos a que sea más llevadera la vida con este tipo de trastorno, o con las personas que tienen este tipo de trastorno. Ojalá, esperemos así sea. Ojalá la gente también se ponga en los zapatos de estas personas. Miren, otro tema pues que yo pienso que debemos tratar es el tema de del cierre, del anuncio del cierre, bueno, más que el anuncio, la materialización del cierre de la oficina de la DEA en la República Dominicana. De hecho, su principal responsable fue detenido y apresado. Lea Campos, la embajadora de los Estados Unidos en el país, pues ha hecho el anuncio
y un mar de conjeturas se han desatado a raíz de esta decisión. Miren, yo como dominicano, despojándome de cualquier pensamiento, elucubración, apasionamiento, tengo que decir que yo le tomo la palabra a Lea Campos. Yo le tomo el pulso a las acciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos a cargo de Donald Trump. Yo personalmente. Yo quiero saber, quiero pensar, quiero creer, espero que este cierre sea algo muy temporal por el hecho de que sencillamente la decisión está en manos de los Estados Unidos, cerrar esa oficina. Como país nosotros no tenemos derecho a cuestionar que lo hagan. Ahora, yo espero que sea algo momentáneo porque sí necesitamos la asistencia, la ayuda, la colaboración, yo diría que la incursión de este tipo de oficinas en el país. ¿Por qué? Porque nosotros somos un puente. Nosotros somos un eslabón importante para la comercialización y el tráfico de la droga en todo el mundo, no solamente en América, en el continente americano. Entonces, evidentemente que nos afecta, hay que decirlo, nos afecta el cierre. Y por eso pienso que es algo temporal y que no ha habido una persona que haya colaborado más en toda la región con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico que el gobierno de Luis Abinader. Así lo evidencian todos los cargamentos que se han agarrado, así lo evidencian todas las personas que se han llevado desde este país para territorio de Norteamérica. Entonces, yo pienso que esto debe ser algo momentáneo, porque República Dominicana sí necesita la DEA. República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas sí lo necesita. Y un empuje, un apoyo incondicional lo evidencia justamente, como dije, toda la droga que se ha agarrado. Nosotros tenemos que seguir atacando el narcotráfico. Nosotros tenemos que seguir arrancándole los jóvenes de las garras a las drogas. No podemos permitir que nuestros jóvenes, que nuestros niños incursionen en este caso. Y la rehabilitación o la reapertura de esta oficina debe ser cosa de agenda lo más rápido posible. Porque no podemos darnos el lujo de operar solamente con los agentes locales, con los agentes dominicanos. Ya vemos, y todo aquel que haya estado involucrado en componenda, en contubernio con esa persona que fue apresada, que dirigía la oficina de la DEA, tienen que ser puestos a la disposición de la justicia. Yo no sé si a la disposición del sistema del gobierno de los Estados Unidos, no lo sé. Ahora, todo aquel que confabuló, que complotó en alguna actividad que riña con la ley que establece la lucha antinarcótica en la República Dominicana, hay que develarlo y hay que entregarlo a la justicia dominicana o de Estados Unidos. Mira, hay que destacar la importancia de tener una buena gestión de comunicación. Algo que nosotros siempre hemos hecho aquí énfasis es en cuando no se abordan públicamente desde la perspectiva de la comunicación las situaciones. La ex agente de la CIA y hoy embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Lea Campos, estableció que se trataba de un caso de una investigación interna por corrupción dentro de las oficinas de la Administración de Control de Drogas en la República Dominicana. A través de una fuente se nos llegó la información ayer de que todo dato que se ventilara a partir del momento de ayer, cuando se anunció el cierre, se iba a hacer a través de los fiscales federales o de un fiscal federal de los Estados Unidos, porque se trata de un asunto interno. La persona, el supervisor de la DEA que fue arrestado vinculado a un tema de corrupción con el otorgamiento de visas a confidentes confidenciales, a informantes confidenciales, mejor dicho. Es decir, había un negocio en el que se otorgaban visas a personas que eran señaladas como, acabo de decirlo, como confidentes, secretos, ¿no?
del gobierno de los Estados Unidos cuando realmente no lo eran. Es por ahí que va el asunto. Por eso, inclusive, el canciller dominicano Roberto Álvarez salió a aclarar inmediatamente, porque contaba con la información de primera mano de la misma embajadora, que decía que no se trataba de un asunto que involucrara al gobierno de la República Dominicana ni a sus funcionarios. Exacto. Estamos hablando aquí de que no se trata de un tema de droga, que fue la gran sorpresa y por el asunto que todos nos alarmamos ayer, porque al decir que cierran las oficinas de la DEA en la República Dominicana, con esta batalla al narcotráfico que tiene tanto la República Dominicana como los Estados Unidos, y todos los casos de narcotráfico, que incluso políticos han sido extraditados por el tema del narcotráfico, todo el mundo se puso en paranoia, como se dice popularmente, porque creíamos que venía algo fuerte. Así es. Algo fuerte en el caso de la República Dominicana. Que venga algo fuerte en el tema estadounidense, bueno, ya eso es un asunto de ellos. Nosotros podemos respirar tranquilo por la aclaración oportuna que se hizo desde la Embajada de los Estados Unidos y desde el gobierno dominicano. Así es, nos vamos a la pausa, le dejamos con el resumen internacional con nuestro compañero Ernesto Trinidad y ya volvemos. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Internacionales, Habla País. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. Esta semana México envió 2 buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba, y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. Rusia y Ucrania reanudarán la próxima semana, 17 y 18 de febrero, en Ginebra, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz tras celebrar 2 primeras rondas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos. Existe un acuerdo de que será efectivamente la próxima semana, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Posteriormente precisó que la reunión en formato trilateral se celebrará el 17 y 18 de febrero en la ciudad suiza, donde tuvo lugar en junio de 2021 la cumbre entre los presidentes ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden, antes del comienzo de la guerra en Ucrania. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha comenzado a reorganizar recursos y personal para detectar casos en los que la ciudadanía pudo haberse obtenido de forma irregular. Según fuentes familiarizadas con los planes, la agencia ha enviado especialistas a distintas oficinas del país y ha reasignado personal para revisar expedientes antiguos. El objetivo planteado internamente sería aportar entre 100 y 200 casos mensuales de desnaturalización a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026. Ernesto Trinidad, Habla País. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Esas fueron las internacionales con Ernesto Trinidad. Ulises, rápidamente yo quiero referirme al caso de Barra Payán. Fueron liberados o no liberados. Se le varió la medida de coerción impuesta, presentación periódica y a una fianza a los principales señalados del desfalco por 40 millones a la Barra Payán, una institución emblemática de la República Dominicana. Y hay que decir que los abogados alegan que es un tema familiar por repartición de herencia. Tristemente se vea el nombre de esta, como ya dije, emblemática institución envuelto en esta situación, y decir que su fundador, tanto que se negó a
a abrir franquicias y sucursales, y hoy en día hasta ese legado fue traicionado por sus familiares. Eso es lo que hace el dinero. Esperemos que esto pueda resolverse de la mejor manera posible. En este caso creo que se ha actuado de acuerdo a lo que dicta el buen derecho. No había necesidad de prisión preventiva, y eso es un tema que ya usted y yo hemos hablado en diferentes ocasiones, la necesidad o no de la prisión preventiva en casos de malversación de fondos, de distracción de fondos y corrupción, pero vamos a esperar que la justicia continúe su curso y haga su trabajo. Así es, como tú decías, Julio, es una pena que una vez más, por dinero, un emporio familiar de tantos años y que ha dado tanto servicio a la sociedad dominicana, pues se vea empañado por yo diría que por dinero, por afán de lucro, por afán de dinero. La información que se suministró fue que por varios años estas personas que tenían a cargo la administración o la rectoría administrativa de este emporio, recordemos que luego del fallecimiento del fundador hubo una división que los familiares decidieron formar Barra Payán Junior, Barra Payán Original, Barra Payán Pelao. Bueno, el caso es que después de haber creado un nombre, este señor que empezó pues aquí en la 30 de marzo con San Juan Bosco, ahí era que estaba la principal, ¿no?, de ellos, y que se convirtió en una tradición no solamente para los dominicanos que viven aquí, sino que todo el que llega del extranjero, que viene, sobre todo los que vienen desde el Aila, pasan por ahí porque toman el kilómetro 0, 30 de marzo, y ahí se paran y se comen su acostumbrado. No, y que hay unos escasos metros del Aila también, un Barra Payán. Sí, pero ya ese fue los otros días. Sí. Ese fue los otros días. Pero la tradición es de que todo el que viene de ahí, del aeropuerto, se para ahí en la 30 de marzo con San Juan Bosco, se come su sándwich, el que le guste, entonces el jugo con K o sin K. Y sabemos por qué. No hay que darle promoción a ese lácteo, pero por lo menos no hasta que entren como comerciantes. Exacto. Si se quieren anunciar, pues bienvenidos serán. De todos modos, es una pena que esto esté ventilándose en los tribunales de la República. ¿Cuántas familias no han tenido que pasar por los tribunales de la República para dilucidar y establecer qué le toca a cada quien? Bueno, a Dios que reparta suerte ahí, y bueno, que la justicia haga su trabajo. Miren, finalmente queremos hacer mención al anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, sobre la entrada en funcionamiento de la línea 2C del metro de Santo Domingo. Esa es la que va desde el municipio de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Si mal no recuerdo, los Alcarrizos están un poco más allá del kilómetro 14, kilómetro 16 más o menos, hasta el kilómetro 9. Estamos hablando de unos 7 kilómetros de metro. Recuérdense que el servicio del metro se va a unir a lo que ya está funcionando, que es el teleférico de Los Alcarrizos, y va a descongestionar considerablemente el tramo de la autopista Duarte desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Yo no circulo por esa zona, pero si yo tengo que usarlo, yo lo uso. Yo pienso que estarle haciendo pues el ruido, ¿no?, asistiéndole, acompañándole en el ruido a la gente que dice que eso tiene vicios de construcción, bueno, pues Osiris de León dio la cara, que él es el presidente de la Comisión de Evaluación de Infraestructura del Estado Dominicano, y dijo que en cualquier momento, si tiene que venir una firma extranjera a hacer cualquier peritaje, que venga. Yo pienso que la mejor muestra de que esa obra está bien hecha es esa. Y luego, pues, la otra muestra es que el presidente ya hizo una montada de pruebas, se montó. Yo no creo que la gente alrededor del presidente puedan dejarlo que se monte ahí si ahí hay algún problema. Esa
Esa es la verdadera prueba, porque los Alcarrizos ayer estaban diciendo los ciudadanos que no se montaban hasta que él se montara primero. Pero el presidente se montó, por Dios. El presidente se montó ya y se va a volver a montar el día, eso es lo que él tiene que hacer, el día 24. Lo que pasa es que nosotros somos papagayos. Nosotros repetimos todo lo que dice la gente. Pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe que el presidente va a invertir el dinero que se ha invertido en esa obra y que no sirve? Aquí hay comunicadores incluso que se han dado a la tarea de chantajear comunicadores reconocidos. Incluso emporios comunicacionales se han prestado para atacar esa obra solamente porque no tuvieron participación en el pastel de la construcción y de la promoción de esa línea del metro. Y yo creo que eso así no se vale. Así no se vale. Porque nosotros los comunicadores, nosotros los periodistas, tenemos la legitimidad de la confianza de la población. Y no podemos prestarnos para que vaya a entrar en difamación una obra tan importante como es la línea 2C del metro. Para que tengan una idea, con la entrada en funcionamiento de esta línea 2C del metro se unen el municipio de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional con 35 pesos que creo que cuesta el boleto. Y hasta Semana Santa va a estar gratis a modo de prueba para que usted como ciudadano vaya y certifique que esto está bien hecho, porque es como dice Ulises, ¿en qué cabeza cabe que se va a poner en peligro, por más corruptos que sean, que no estoy diciendo que lo sean, por más corrupción que haya, por más lo que usted quiera? Señores, estamos hablando de la vida de millones de personas que se van a transportar y que por sí ya se transportan en este, valga la redundancia, transporte público, y que ha resultado, porque por más críticas que haya, y no estoy hablando solamente de las acciones del gobierno del presidente Luis Abinader, sino desde la primera etapa de este transporte, que fue el metro que se hizo en 2012, si no me equivoco. 2009. En el 2009, perdón. Cuando se puso en funcionamiento este transporte público, que hemos visto todos los resultados que ha brindado. Nosotros vimos, Julio, por Dios, qué bueno que tú haces la mención del inicio del 2009 del metro. ¿Cómo se criticó eso, No, pero en el 2004 se inició la primera línea del metro. Se terminó en el 2009, o sea, estamos hablando de 5 años de construcción. Esta línea se ha tomado del 2022 hasta el 2026. Y se dice que se tiene todo el tiempo del mundo. Incluso vimos la crítica que hacía Danilo Medina de que este gobierno se tardaba demasiado para inaugurar las obras. Señores, de verdad, un teleférico, un metro que te va a comunicar, como dijo Julio, a toda la provincia de Santo Domingo, todo el gran Santo Domingo. O sea, no es una cuestión de que tú tú te vas a encaminar 3 kilómetros, no, es que te vas a conectar con la capital entera. En minutos, lo que te tomaba 2 horas. Lo que te tomaba 2 horas, 2 horas y media, te va a tomar 20, 25 minutos. Cuando por mucho. favor, no le hagamos el coro a las campañitas de inescrupulosos. Yo creo que la gente tiene que concientizarse sobre eso. Habla País. Habla País.